Está constituido por personas que trabajan en el conocimiento de sí mismas y en la búsqueda de la libertad interior que entrega la expansión de la conciencia y el mundo que nos rodea. Buenas noches, queridos amigos, miembros de CAF y otros. Hoy vamos a hablar de un tema que en CAF lo tratamos mucho, lo determinante que es para la vida de nuestra. Y se trata de nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar y la realidad, que es otra parte de esta charla. Entonces vamos a comenzar con nuestra manera de pensar y realidad. La actitud muchas veces se expresa en esa manera de pensar. Y la manera de pensar consolida, va solidificando la actitud. Y como tiene relación estrecha con la realidad que vivimos, podemos darnos cuenta mirando la realidad, ya sea la realidad en la relación, ya sea la realidad el feedback que recibimos de la realidad nos puede mostrar esa manera de pensar. Pensamiento, dice el diccionario de la Real, tiene varias definiciones, pero yo tomé de la Real Academia Española, dice la capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con otras y sacar conclusiones. Son procesos cognitivos más o menos conscientes. Veamos un poco los tipos de pensamiento. Hay muchos tipos de pensamiento. Algunos clasifican como hay 15 tipos, otros 12 tipos, pero yo tomé estos tres porque en estos tres casi se sintetizan, digamos, los tipos de pensamiento que nosotros tenemos. No estoy hablando de maneras de pensar, sino de tipos de pensamiento. Pensamiento mágico, analítico, intuitivo. Sabemos, por ejemplo, un artista trabaja fundamentalmente con el pensamiento mágico. Para los que fuimos docentes, yo fui docente muchos años en la Facultad de Arquitectura y hablando con los colegas, siempre notábamos una cosa. Usted tiene más o menos en cada curso un 10%, más o menos, de personas de talento. Es decir, aquellos que van a ser excelentes arquitectos, artistas, digamos, que naturalmente se manifiestan. Y los otros no es que van a ser mal, van a ser buenos arquitectos también, pero van a ser de esfuerzo, de darle duro, de batallar y por último van a llegar a ser excelentes arquitectos, constructores, etc. Pero este 10% que yo le digo son como que vienen con ese talento. ¿Y cuál es la característica que tenían? Tienen este pensamiento mágico. Digamos, son capaces de ver lo que nadie más ve en una situación. Apelan a algo que usted hasta diría no es lógico, pero es así. Ahora, ¿dónde está muchas veces? Nosotros todos los seres humanos tenemos una mezcla de todos estos pensamientos. Nosotros tenemos pensamiento mágico, analítico, intuitivo. Los mezclamos permanentemente. Pero ¿dónde está el problema a veces? Que los aplicamos muchas veces mal. Por ejemplo, si yo voy a rendir un examen, no puedo apelar al pensamiento mágico. Tengo que apelar al pensamiento analítico, es decir, tengo que estudiar la materia que voy a ir a rendir. Y luego apelar al pensamiento mágico y decir, bueno, yo sé que Dios me va a ayudar. Está muy bien, pero si no estudio y digo Dios me va a ayudar, entonces estoy aplicando un pensamiento mágico que está absolutamente fuera de contexto. Entonces la mezcla de cómo usamos el pensamiento mágico, analítico e intuitivo es fundamental. Dentro del pensamiento intuitivo, por ejemplo, yo coloco al pensamiento
lateral famoso, ¿no es cierto?, que es aquel pensamiento que percibe algo que no es lógico, ¿no? Viene por otro lado y da una solución a las cosas de manera diferente. Por ejemplo, fíjense ustedes, el pensamiento analítico, hoy hablamos mucho, por ejemplo, del pensamiento científico, lo científico, pero la verdad es que los expertos en temas científicos son pocos. Hoy se puede decir que no podemos hablar de sabiduría, sino de experticia, ¿no? Experticia en un tema, en otro tema, en un área, en otra área. No es lo mismo que en el siglo XVI, en el que se podía hablar de un sabio, porque tenía el conocimiento, digamos, de todo, ¿no? De todas las áreas. Pero hoy no. O sea, quizás alguien es experto en un tema e ignorante en todos los otros. Entonces, eso hace que naturalmente tengamos una actitud de verdadera curiosidad, de estar humildemente esperando aprender. Incluso cuando hablamos a veces nosotros de pensamiento científico, ¿verdad? No, en realidad no conocemos como un científico, ¿no es cierto? Sino que le agregamos mucho mágico. Es como si dijéramos, yo creo en la ciencia, ¿no? Ese es un pensamiento mágico. Ahora, sin embargo, el modo de pensar, esto me gusta la definición que da Jorge Wassenberg en El valor de las palabras. Está determinado por nuestro sentido de pertenencia, nuestra temporalidad, nuestra situación en la vida. Influencia fuertemente nuestras creencias, convicciones y paradigmas. Esto es lo interesante, ¿no? Cada uno de nosotros no puede esquivar la temporalidad de la que ha nacido. Si uno perteneció de pronto a la generación hippie, ¿no es cierto? Bueno, seguramente va a manifestar ese tipo de modo de pensar. Ahora, en cuanto a modos de pensar, la actitud egocéntrica tiene el modo personalista de pensar, que lo vamos a ver ahora. Y la actitud egoente tiene el modo participativo de pensar. El modo de pensar genera patrones de pensamiento, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver algunos patrones. Fíjense el modo de pensar personalista. Podemos sintetizarlos en que es cierto porque creo en ello. Eso es el egocentrismo. Pero también está el sociocentrismo, es cierto porque creemos en ello. Y aquí entran los partidos políticos, las ideologías, las iglesias, etc. Es cierto porque creemos en ello. También son pensamientos egocéntricos y personalistas. Este tipo de pensamiento normalmente crea realidades confrontativas. Y el trabajo interior que se hace para trabajar, digamos, y salir de aquí, es relativizar nuestra importancia personal. Todo lo que producimos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros creemos, lo que nos parece la realidad, es decir, relativizar esa cuestión. No creer que es la máxima verdad. Y la actitud es moverse del centro. No estoy en el centro del mundo, no estoy en el centro de la vida. Ahora vamos a ver unos patrones que se derivan de este modo de pensar personalista. El patrón de los juicios categóricos construye un mundo de soledad. Eso es, digamos, donde uno puede cotejar, ¿verdad? A veces uno dice, yo no sé por qué estoy tan solo, no tengo amigos, se me van los hijos. Bueno, fíjese cómo anduvo usted con ese patrón. ¿Y cómo poder cambiar esto?
Cada vez que aparece ese patrón, que aparece mediante un pensamiento, un juicio categórico, inmediatamente con otro, es decir, reemplazarlo con otro juicio. En este caso, con un juicio ecuánime y compasivo, cuando quizás lo mejor sería también evitar el juicio. Bueno, si uno no puede evitar, por lo menos tener un juicio ecuánime y compasivo. El patrón del pesimismo indolente aleja las oportunidades. Entonces, cada vez que surge este patrón, yo puedo empezar a pensar, a cambiar este pensamiento de pesimismo indolente por un pensamiento que me movilice a la concreción de algo. Lo voy a hacer, me voy a mover, voy a ponerme en movimiento. El patrón victimista, otro también, aquí no estoy hablando del que es víctima de alguna injusticia, ¿verdad? Siempre está la ley, siempre está, hay formas, digamos, que uno, y hay herramientas sociales y que han sido establecidas por las sociedades para encarar y afrontar este tipo de casos. Me refiero más bien al patrón victimista, es decir, aquella manera de pensar que me hace ver víctima de la circunstancia, de las personas, de mis familiares, todos quieren aprovecharse de mí, etcétera, etcétera. Atrae autoritarios y manipulación. Ustedes van a ver que en el patrón victimista esto se repite. Lo transformamos y lo cambiamos por pensamiento que sacuda mi autocompasión, porque el patrón victimista viene de autocompadecerse. El patrón competitivo. Este patrón aleja la amistad y atrae rivalidad. Al final uno tiene rivales alrededor. Lo cambiamos por pensamiento de amistad y colaboración. Esto me hace acordar a las películas del Antiguo Oeste, ¿verdad? Del que era más rápido con la pistola, y resulta de que de todo el país venía siempre uno que retaba porque pensaba ser más rápido y terminaba en muerte, etcétera, ¿no? Eso, digamos, siguió hasta que la ley le puso coto, ¿cierto? Pero a veces nosotros no lo hacemos con la pistola, sino que lo hacemos con los argumentos, lo hacemos con la fuerza, en fin, con otro tipo de herramientas, digamos, para competir. No estamos hablando de la competencia, ¿eh? La competencia es buena, es decir, ser competitivo porque me preparo, ser competitivo porque estudio, porque hago bien las cosas. No me refiero a eso, sino es el patrón competitivo. Se refiere a un modo de pensar que ante cualquier cosa yo estoy compitiendo. Compitiendo a veces con el familiar, compitiendo con el amigo, compitiendo con el conocido, compitiendo con cualquiera. Es un modo de pensar. El patrón sabiondo, encerrado en su pedestal. Esto se ve porque él pontifica en todo, da reglas, normas. Nosotros podemos reemplazar por pensamiento abierto y humilde. ¿Qué significa el pensamiento abierto? Yo pienso que no hay que terminar los pensamientos, no hay que acabarlos. Hay que dejarlos como si fuera en bosquejo. Porque cuando usted deja en bosquejo el pensamiento, quedan, digamos, enganches con otras personas, con otros pensamientos. El patrón procrastinador crea mundos ilusorios. Este es el más conocido, ¿verdad? Lo podemos cambiar por pensamiento de acción inmediata. Es como decir, deja de soñar y ponte en movimiento. Y el patrón moralista, bueno, crea mundo hipócrita y falso. Lo reemplazamos por pensamiento de respeto, de vivir y de dejar vivir. No juzgamos la vida de otras personas. Estos son como patrones. No son tan puros porque
en el modo de pensar nuestro generalmente se combinan varios patrones, pero todos nacen, estos que acabo de ver, todos nacen de esa cuestión que es el egocentrismo. Ahora, el modo de pensar participativo, que es la otra cara, soy parte de algo mayor y tengo un sentido de pertenencia al grupo mayor. Crea realidad de unidad en diversidad. No solo admito, me gusta la diversidad. Me gusta el aporte de los demás. Hacemos trabajo interior con este modo de pensar, responsabilizándonos por los resultados del grupo. Aportamos con nuestro esfuerzo y nuestra creatividad y nos identificamos con el interés del grupo. La actitud es interdependencia. Ahora, interdependencia, yo digo así, interdependencia de independiente. Eso parece un contrasentido, pero yo recuerdo que ustedes saben que en proyectos de grado de arquitectura, en mi materia y en otras materias, se rendían en grupo, en equipos, y se recibían con su proyecto de grupo a veces 2, 3, 4, 5 personas, con un mismo proyecto que le hacían en conjunto. Hasta que el Mercosur, en la reunión que tuvieron académica, etcétera, se empezaron a dar cuenta de que en realidad había uno o dos que trabajaban. Y los otros 3, 2, etcétera, miembros del equipo, bueno, uno hacía el café, el otro limpiaba la oficina, el otro efectivamente aportaba en eso, pero no estaba formado como para darle el título de... Y empezaron a darse cuenta de eso, entonces dijeron, no, vamos a calificar, o sea, que trabajen en equipo, pero vamos a calificarlos individualmente. ¿Qué ocurrió? Resulta que de pronto de un equipo de 3 personas, el que había trabajado y hecho prácticamente todo el trabajo, y los otros 2 venían colgados de ese, resulta que ante una pregunta que quizás no estaba bien preparado, no la había pensado, lo que fuera, no responde bien, y los otros, que ustedes saben que aquel que viene colgado, digamos, de un líder en un equipo, desarrolla un alto sentido de sobrevivencia. Entonces es capaz de responderle una pregunta que el mismo líder no la supo, ¿no? Y respondía a la pregunta. Entonces la nota era 95 los que no habían trabajado y 90 la nota del... Y era absolutamente injusto, etc. Empezaron también a darse cuenta. Al final dijeron, no, lo que vamos a hacer es que sea individual. Pero resulta que esto fue un retroceso. Fue un retroceso. Bueno, en este momento casi que no se ha encontrado la forma de hacer equipos donde la interdependencia sea el aporte de todos, el aporte creativo de todos. O sea, no es los dependientes que se unen al líder por interdependencia. Expresa patrones colaborativos de pensamiento, que vamos a ver algunos. Es un pensamiento equilibrado. Es aquel pensamiento que en el grupo armoniza y genera confianza. Por ejemplo, en cualquier grupo de trabajo, en la familia, donde fuera. El pensamiento facilitador, que busca vías de encuentro y fluidez. El pensamiento creativo aporta, sintetiza y trata de superar. El pensamiento humilde deja lugar a la koinomía. Koinomía es un término que usaron los griegos que se refiere al pensamiento colectivo. Es cuando entre todos crean una verdad o un pensamiento que tiene mayor alcance y mayor profundidad que la de los miembros que han aportado. Un pensamiento valiente, que no es acomodaticio, es decir, no es el pensamiento que se acomoda a la mayoría por acomodarse, que sigue la moda por seguirla, no.
Es un pensamiento que dice lo que piensa, pero de manera abierta, es decir, acepta también la retroalimentación y acepta la decisión del grupo, de la familia, de los demás. Y para terminar, buen ánimo, que ya lo dijimos, que es aprender a hablar con propiedad, gesto amable, empatía, fuerza vital, etcétera, ¿no? Recién Tania decía, con bien anímico, porque eso es lo que nos ayuda. La buena noticia, en palabras de Jorge Wassenberg, dice: ser conscientes de los límites de nuestra manera de pensar nos da suficiente libertad interior para responder apropiadamente a los desafíos que implican los cambios. Esto significa que basta con darnos cuenta de los límites de nuestra manera de pensar, o sea, verla. Con solo hecho de verla, ya comenzamos a tener la libertad de cambiar. Entonces, simplemente cambiemos esa manera de pensar orientada a prevalecer por otra que esté orientada a integrar. Y vamos a transformar la realidad. Para nosotros, en Kafka, eso significa espiritualizar nuestra manera de pensar. En el chat de Mónica Salvatierra, que dice: el modo de pensar participativo puede expandirse del grupo a más. ¿Qué herramientas plantea para eso? Sí, se puede, Mónica, ¿cómo está? Gusto de verla. Mónica, sí, efectivamente se puede expandir a más, y de hecho se expande a más, porque al ser un modo de pensar, se plasma en toda la realidad que nosotros tenemos alrededor, desde la realidad del entorno inmediato hasta la realidad del entorno mayor, porque es un modo de pensar, no es el modo egocéntrico que busca dividir, que busca separarse, que busca de alguna manera ser individualmente, realizarse individualmente, más allá del grupo. Entonces, el modo de pensar participativo lo que busca es el bien del todo, de la comunidad, el bien del grupo, el bien del ser humano en definitiva. Y entonces se expande hacia allá. Es muy poderoso. De hecho, creo que nosotros como seres humanos tenemos que ir implementando ese modo de pensar, porque se tiene que hacer en algún momento un modo colectivo. Otra pregunta entonces, ahora Alicia Broño nos pregunta: ¿desearía que ampliara el campo intuitivo? Dentro del pensamiento intuitivo yo no conozco mucho, pero pongo otros tipos de pensamiento que para mí son intuitivos, ¿no? Por ejemplo, el pensamiento lateral, les decía. Para mí es un pensamiento intuitivo, ¿no? Y hay muchos otros, ¿no? Yo creo que el pensamiento intuitivo no solo combina las tres áreas fundamentales del cerebro, sino que percibe el campo, es decir, percibe el entorno total de lo que está en juego en el pensamiento. Yo diría que percibe las emanaciones que tiene la realidad y que también uno tiene, y las percibe. Al percibirlo, impulsa la sintonía, impulsa el, el pensamiento sistémico, el pensamiento holístico, que toma no solo al individuo, sino todo su campo y le responde. Bueno, es todo lo que puedo divagar, Alicia, en relación a esto. Totalmente de acuerdo, Andrés, gracias, porque es como que resonamos, vamos resonando unos con otros, además de resonar con la realidad, con los distintos aspectos de la realidad. Muchas gracias.
Sí, sí, así es, Alicia, así es. Los patrones de pensamiento se vuelven realidad. A veces esa es la mala noticia, pero a veces la buena noticia también, dependiendo de qué tenga uno en el mate, como decía una compañera recién. Si uno tiene cosas difíciles, malas, pesimistas, negativas en el mate, bueno, esa va a ser su realidad, cuidado. Yo creo que ustedes habrán visto, hay personas, digamos, que a veces repiten una misma realidad. Por ejemplo, no duran en el trabajo. Máximo 3 semanas, 4 semanas, después vuelven a repetir y vuelven a otro trabajo y le dan y al mes están de vuelta, etc. Una vez le preguntaba a uno, pero y dígame, ¿qué ve usted de común en relación a esto? Porque en tal trabajo estuvo un mes, en el otro trabajo estuvo 2 meses, después de 3 meses volvió a otro, estuvo 15 días. ¿Dónde ve usted el problema? Y me dice, lo que pasa, yo pienso que estoy demasiado capacitado. O sea, el tema es ese, la gente en general es muy mediocre. Entonces, a veces mi capacitación hace imposible que pueda llegar a funcionar, digamos, con esa gente, ¿no? Y enseguida ellos se dan cuenta y me echan. Bueno, con esa actitud va a ir así hasta la eternidad, ¿no? O sea, va a repetir ese patrón permanentemente hasta que, no sé, por la gracia divina pueda darse cuenta. Entonces, el patrón tiene ese poder. Si uno está repitiendo cuestiones de la vida de manera sistemática en cualquier área, por ejemplo, si pelea siempre con la familia, si siempre tiene problemas laborales, si tiene problemas de salud, o sea, lo que ande en el ambiente se lo pesca. Entonces, algo está pasando con la actitud. Y hay una cosa que yo les digo, la fuerza tiene relación con el modo de pensar. Hay que desarrollar modos de pensar que generen fortaleza interior. Aquí tenemos otra pregunta más de Carlos Regner. Por favor. La pregunta entonces sería, ¿podríamos considerar que la manera de pensar se hace realidad y se expande cuando ésta se transforma en experiencia viva, irradiante, evidente, duplicable? Bueno, sí, efectivamente. Se expande esa manera de pensar y se consolidan realidades. Y cuando esa manera de pensar es luminosa, es una manera de pensar expansiva, participativa, bueno, esa realidad también se va expandiendo en uno y en el grupo al que uno pertenece. Sobre la realidad, a mí me sirve imaginarme que hay tantas realidades con minúsculas y entre comillas, cuantas personas existen. Y yo haría más bien la diferenciación entre esas realidades con minúscula y entre comillas y lo real. Lo real, yo creo que es el mundo sin nosotros, sin ningún tipo de interpretación, sin lenguaje, lo que es, lo que existe. Y las realidades son nuestras aproximaciones, apenas un pellizco, una mínima aproximación a eso real. Y entre todos, pues nos aproximamos de a poquitos, cada uno coge un pellizquito de lo real y construimos ciertas realidades colectivas, pero siempre son ilusorias, subjetivas y pues imposible que correspondan a lo real, que es inconmensurablemente grande. Así es.
Nosotros estamos rodeados de paradigmas que son también procesos evolutivos y un paradigma que se está renovando y que nos costaría inicialmente trabajo aceptarlo de que hay que cambiarlo, es el mundo científico, y se va a cambiar por el mundo intuitivo, porque esa es otra realidad del ser humano o la nueva raza que está en las enseñanzas, y a eso nos estamos preparando. La conexión con el campo probablemente es el campo akáshico, que es lo más seguro, donde fluye el conocimiento universal. El otro concepto que es la realidad está considerado por muchos neurocientíficos como el tema duro de roer. Eso no lo podemos todavía captar con nuestro pensamiento, pero es tan interesante y tan amplio de que hay más realidades en el mundo intangible que en el mundo tangible. Entonces nosotros somos los que estamos súper limitados por nuestros sentidos y todo esto. Pero en el proceso de desenvolvimiento, esa es lo que nos invitan a ampliar la conciencia para captar todas estas realidades. Bueno, muchísimas gracias, Juan Carlos, por haberme invitado, y muchas gracias a todos los compañeros participantes, amigos y otros que no conozco, pero muchas gracias por su participación y por la disposición para aportar, escuchar. Creo que de esa forma es que construimos ese modo de pensar participativo, que es colaborarnos entre todos para ir creando esa nueva realidad de unión que necesitamos tanto en el mundo. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo a todos y muy buenas noches. Deseamos dejarles cordialmente invitados a nuestro próximo encuentro, y por favor no olviden de compartir e invitar a sus familiares y amigos. Tengan todos muy buenas noches.